Radio Macondo. Y ya que estamos viendo y siendo invitados a cualquier cantidad de mangualas políticas que tienen la mira puesta en las elecciones presidenciales, ¿qué tal si recordamos algunas mangualas históricas que hemos tenido que padecer los colombianos? Pues para entrarle al tema de las mangualas uno tendría que empezar definitivamente por esa vaina del Frente Nacional, un invento de liberales y conservadores para secuestrar la democracia en Colombia durante 16 años. Bueno, realmente todavía sigue secuestrada la democracia. El Frente Nacional fue desde 1958 hasta 1974. Por supuesto, en pleno marco de la Guerra Fría, el espíritu del Frente Nacional era claramente contrainsurgente. Se radicalizaron todas las políticas para mantener a raya la protesta social. De hecho, el Frente Nacional, que buscaba aplacar la violencia política, terminó generando la guerrilla de las FARC, el ELN y el M-19. Todas aparecidas durante el Frente Nacional. Lo que vino después, pues algunos historiadores lo llaman el post-Frente Nacional, en donde se agudizaron las políticas del Frente Nacional, principalmente en lo económico y en el tema de bolear bolillo y plomo, pues, a la protesta social. ¿Cómo olvidar al cacique liberal Julio César Turbay Ayala, presidente de la República entre 1978 y 1982, el mismo que dijo que había que mantener a la corrupción en sus justas proporciones? El Estatuto de Seguridad de Turbay Ayala no era más que la radicalización de la doctrina de la seguridad nacional. En virtud de dicha doctrina, se tenía que perseguir y acabar al enemigo interno. El tema era: ¿y quién es el enemigo interno? Pues claro, el enemigo interno terminaron siendo los sindicalistas, los estudiantes, los movimientos populares, mejor dicho, todo aquel que estaba pues en una posición diferente del gobierno. Ese era el enemigo interno, como Gabriel García Márquez, que tuvo que salir por su posición ideológica del país en pleno mandato de Turbay Ayala. De hecho, la ley heroica de los godos, que permitió la masacre de las bananeras, y el Estatuto de Seguridad de Turbay Ayala son los mejores ejemplos de un Estado policivo presto a darle bolillo a la protesta social, y plomo, por supuesto. Para no alejarnos mucho de las mangualas ocurridas en ese periodo de tiempo en Colombia, pues hablemos del tercer presidente del Frente Nacional, el señor Carlos Lleras Restrepo, celebrado por muchos como un gran demócrata del país. Pues bien, resulta que este señor, en 269 artículos contenidos en 14 capítulos, selló prácticamente la historia económica del país durante más de 20 años, con el famoso decreto 444 de 1967. El decreto 444 de 1967 pretendía crear un marco para estabilizar el manejo cambiario en el país. Para muchos fue una ley que puso a Colombia en el camino de la prosperidad económica. Por supuesto que esas personas que hablaban de esa forma de dicho decreto hoy estarían hablando maravillas de los tratados de libre comercio. Así que juzguen ustedes. El decreto 444 de 1967 de Lleras Restrepo, sí, el señor que aparece en el esquivo billete de 100.000, era realmente un atentado contra la libertad individual de los colombianos, ya que en virtud de este decreto, el presidente y sus ministros eran los únicos, óigase bien, los únicos que sabían lo que le convenía a la gente, no la gente misma, caray. Además, a través de este decreto se proclamó al gobierno y no al pueblo como el amo de las riquezas nacionales y le permitió al gobierno conceder monopolios a quienes consideraba tener los méritos para recibirlos. Como quien dice, fue una ley al tamaño y al amaño de los amigotes, de la gente divinamente, caray. Al abuelo de Vargas Lleras, al señor Carlos Lleras Restrepo, también se le acusa de haber robado las elecciones presidenciales de 1970, se las robó a Gustavo Rojas Pinilla, cuando se mangualó con el candidato del Partido Conservador, el señor Misael Pastrana Borrero. Por supuesto, ambos bellacos negaron el fraude electoral, pero años después, el ministro de gobierno de Lleras Restrepo, el señor Carlos Augusto Noriega, pues dijo que sí señor, que se llevó a cabo el fraude del 19 de abril de 1970. Fraude que fue lo más escandaloso en la política del siglo XX. Fraude que además terminó dando origen a la guerrilla del M-19.
Cuando hablamos de las mangualas políticas, de las personas que han dirigido los destinos del país, pues realmente lo que falta es tiempo para señalarlas. Pero lo que sí podemos decir, lo que nos queda de tiempo, es que partidos como el Centro Democrático, Cambio Radical, el Partido Conservador, el Partido de la U, el Partido Liberal, mantienen vivos los viejos vicios de la política colombiana: clientelismo, corrupción, oligarquía, en fin. Los invitamos para que salgamos de ese cuento. Lean los medios independientes. A nosotros nos encuentra en www.radiomacondo.fm y también nos puede leer en nuestras redes sociales. Radio Macondo.